María Ángeles Muñoz, soy vicetesorera del excelentísimo Ateneo y en primer lugar quiero daros la bienvenida y excusar la presencia de nuestro presidente porque por cuestiones de una pequeña intervención que tiene que hacerle, pues le ha recomendado reposo y no puede acudir a este acto que le hubiera encantado. Deciros que, que estoy muy contenta porque es la primera vez que se va a realizar en esta docta casa un acto de esta envergadura y vamos también a proceder. Veis que ahí tenemos las 3 banderas correspondientes, pero hasta el día de hoy pues no estaba la europea, que la hemos incorporado y que ya se quedará de por vida aquí en esta casa, con lo cual creo que que vamos avanzando, que es de lo que se trata. Y nada, deciros que estoy muy contenta de que todos podamos participar. Creo que va a ser un acto, estoy convencida que va a ser un acto fantástico y que de lo que vamos a aprender mucho, porque cada uno lo que va a hacer es exponer pues los programas que lleven y la idea que tienen, que todos van a ser en beneficio de todos, con lo cual no podemos pedir más. Y nada, bienvenidos a todos, que espero que después haya un diálogo. Vamos a tener un tiempo para un diálogo y una conversaciones, preguntas o lo que queráis. Y nada, institucionalizar el Día de Europa, que este año, ya sabéis que es el día 9, pero por el tema de las elecciones y que ha sido también la feria, pues lo hemos tenido que posponer al día de hoy y que espero que ya se quede aquí de por vida. Así que le cedo la palabra a Maricruz Arco, que es la presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Pues muchas gracias, María Ángeles, y en nombre del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo no puedo más que estar agradecidísima al Ateneo por la oportunidad que nos da de trabajar en común y de traer una actividad de corte europeo, de filosofía europea, que es lo que está detrás de todo lo que es el movimiento europeo, al centro de la ciudad y a un entorno además donde, pues dentro de las actividades propias del Ateneo parece que hacía falta esta dimensión europea, sabiendo que muchos de vosotros, no solamente tú en particular, sino que todos tenéis una clara dimensión europea. Por mi parte, muy brevemente, porque he prometido que voy a hablar 2 minutos solamente y no robaros el tiempo a vosotros, os doy una indicación sobre qué significa el movimiento europeo y por qué tenemos un Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Bueno, la mayoría de los miembros de la sala saben lo que es el movimiento europeo, veo muchas caras conocidas, pero al menos recordar que el movimiento europeo es una organización no gubernamental. No es apolítica, porque políticos al final somos todos, pero sí que es apartidista. Nace a partir del Congreso de Europa, que tuvo lugar en La Haya en 1948, para difundir entre la sociedad civil lo que son los ideales europeos, lo que son los valores y principios que inspiran todo el proceso de creación, de integración en Europa, no solamente la Unión Europea. Lo que sucede es que, pues a lo largo del tiempo parece que lo vamos centrando todo en Unión Europea y este año pues parecía que lo teníamos en bandeja el organizar algo en concreto respecto a la dimensión de Unión Europea. El movimiento europeo, aunque es una organización mundial, se organiza por países, hay un consejo federal en cada estado. En nuestro caso, el Consejo Andaluz depende del Consejo Federal español, pero cada región pues suele tener una cierta personalidad, una cierta idiosincrasia que pues nos lleva a organizar unas actividades que estén más pegadas a nuestros intereses concretos. Por eso, hace poco más de un año, el Consejo Andaluz existía hace tiempo, pero estaba como la bella durmiente, y un grupo de europeístas convencidos decidimos desde la sociedad civil, con gente de todos los partidos que se dejaron, o los que encontramos, decidimos empezar a reunirnos y empezar a mover esta idea de un movimiento europeo, un Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Y pues hemos empezado a hacer cosas y aquí estamos gracias a la amabilidad del Ateneo y muy en especial a la amabilidad de María Ángeles. ¿Por qué este acto hoy? Ya me estoy pasando del otro lado. ¿Por qué este acto hoy? Este acto hoy, como bien decía María Ángeles, estamos conmemorando el Día de Europa, estamos en la octava del Día de Europa, podríamos decirlo así. El Día de Europa fue justo hace 8 días, el 9 de mayo, recordando esa declaración de un tímido ministro de Asuntos Exteriores francés que nos habló de un sueño
y para nosotros Europa tiene que ser un sueño, pero también tiene que ser una tarea cotidiana. Todos los años nos gusta conmemorar el Día de Europa, porque al fin y al cabo es, bueno, pues acogernos a ese conjunto de principios y valores que nos inspiran a todos, desde cualquier ideología. Todos cabemos en Europa y eso es lo más importante. Pero este año es especialmente relevante porque dentro de 10 días estamos convocados a las urnas, estamos convocados a diseñar cómo es la Europa que queremos, y en un momento realmente de vértigo. Todas las elecciones al Parlamento Europeo son importantes, pero estas en particular todavía más, porque, bueno, tiene muchas decisiones y muy importantes, como ahora nos contará nuestra moderadora del debate, muchas decisiones muy importantes que tomar esta legislatura del Parlamento Europeo. Muchas que pueden incluso poner en peligro la propia existencia de la Unión Europea, y creo que es algo que a todos nos debe, si no preocupar, al menos inquietar, ¿no? O al menos ocupar en nuestro desarrollo de futuro. Quería agradecer a los distintos partidos con representación en el Parlamento Europeo que hayan tenido a bien prestarnos a uno de sus candidatos un ratito esta tarde para este debate, candidatos que en la mayor parte de los casos son muy cercanos a la realidad en la que estamos, fundamentalmente a la realidad andaluza. Y quería agradecer también, hemos mandado mensajes a representantes de otras candidaturas que no están en la mesa porque no podíamos poner 32 sillas, que son las candidaturas que se presentan, pero sí les invitábamos a estar en la sala. No sé si finalmente están en la sala o no, porque no los conozco personalmente, pero estaremos encantados de que participen en el diálogo que vamos a mantener. No es realmente un debate, vamos a hacer un diálogo, y para ello, bueno, pues contamos con la participación indispensable de nuestra moderadora, Clara Fajardo, que es periodista especializada en asuntos europeos, y nuestros 4 candidatos. Así que muchísimas gracias, y bueno, estamos encantados de que ya el Ateneo tenga su bandera europea puesta en la sala. No podía faltar. Muchísimas gracias. A los candidatos, que sabemos que ha sido todo de última hora, con una feria por medio y un calor importante, pero Europa importa, y en estas elecciones especialmente. Celebramos 40 años de proceso legislativo en el Parlamento Europeo. Sabéis que es la institución de representación directa de la ciudadanía, y bueno, pues solo en estos últimos 5 años, que es lo que dura la legislatura en la Eurocámara, se han aprobado 500 leyes. 500 leyes que a nosotros nos afectan en nuestro día a día. Revisando un poquito la página web del Congreso de Diputados, en esta última legislatura de Pedro Sánchez, que ha sido muy cortita, solo de junio a ahora, recientemente, esta primavera, 22 de las leyes, de las 22 leyes que se han aprobado, 10 han sido de transposición directa de normativa europea. Yo creo que ese porcentaje nos hace ver un poco la importancia que tiene la toma de decisiones del Parlamento Europeo, siempre en el proceso de codecisión con el Consejo de la Unión Europea. Algunas de las leyes que se han aprobado en esta 8ª legislatura, supongo que les sonarán. En 2021 se acabará con el consumo y producción en Europa de los plásticos de un solo uso. Cuidamos nuestro medio ambiente. Se acaba de aprobar también el mínimo de 2 meses de permiso parental que será intransferible y remunerado en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Eso lo ha aprobado el Parlamento. La directiva de copyright ha sido un poco controvertida, pero los generadores de contenido lo agradecemos. Y, entre otras cosas, el comercio en Internet en la Unión Europea ya no tiene fronteras. Eso entre las 500 leyes que se han aprobado, ¿no? Las grandes principales funciones del Parlamento Europeo: aprobar los presupuestos, es decir, en qué nos vamos a gastar el dinero de todos los contribuyentes, que somos 500 millones de habitantes en la Unión Europea; el nombramiento del próximo, por entendernos un poquito mejor, presidente de la Unión Europea, que será el presidente de la Comisión, y sus comisarios, lo equivalente, si me lo permite, a los ministros.
Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro que esto es importante, que por desgracia, a pesar de que según el Eurobarómetro último que se ha publicado el 25 de abril, España es muy europeísta, el 75% de los españoles piensa que es beneficioso pertenecer a la Unión Europea y el 68% más o menos de la media de la Unión Europea piensa igual. Pero cuando se les ha preguntado sobre la fecha exacta de los comicios europeos, ni el 5% ha acertado en la fecha. ¿Vale? Entonces ahí hay hay una diferencia que tenemos que trabajar, especialmente los comunicadores y políticos, en armonía para transmitir el mensaje de que esto importa y que el futuro, la futura configuración del Parlamento Europeo será el futuro de las leyes que después regirán nuestra cotidianidad. Por eso importa. Dicho esto, empezamos con el debate. Vamos a seguir un orden estricto en función de la representación actual de los partidos políticos que ahora mismo tienen representación en las grandes familias políticas del Parlamento Europeo. Así, la primera intervención será de Juan Ignacio Zoido, que es candidato número 4 por el PP, perteneciente a la familia europea del Partido Popular Europeo. La segunda será Ina Gálvez, del PSOE, cuarta por el PSOE también, tercera por el PSOE, perteneciente a la familia de socialdemócratas. El tercero será David Veloso, de Unidas Podemos, que pertenece a la familia de Izquierda Unitaria Europea. Y los cuartos, que tengo aquí a mi derecha, Susana Solís, de Ciudadanos, que está en la familia de ALDE, los liberales del Parlamento Europeo. Bueno, hemos dividido el debate en 3 grandes bloques, que será desarrollo rural, economía, empleo, infraestructuras, PAC y medio ambiente, y inmigración y fronteras. Hemos establecido 5 minutos por intervención, para que sea un máximo de 20 minutos por bloque. Después daremos paso a preguntas del público asistente y para cerrar les damos en orden inverso, es decir, desde Ciudadanos hasta PP, 1 minuto por grupo. 1 minuto para que nos expliquen cuáles son sus grandes deseos para estos 5 años decisivos para la Unión Europea, que para muchos se presenta como un plebiscito de Unión Europea sí, Unión Europea no. Pues empezamos. Desarrollo regional, economía, empleo e infraestructura. Propuestas para combatir el desempleo. En la Unión Europea la media actual está en la zona euro en un 7,7%. Si venimos a España esa cifra sube al 14% y en Andalucía al 21%. ¿Qué hacemos? Bien, yo en primer lugar quiero darle las gracias al Ateneo y, como no, tanto a María Cruz, catedrática, como a mi buena amiga María, que fue en su momento decana del Colegio de Procuradores. Darle la enhorabuena a los compañeros de otras candidaturas, porque creo que si tenemos todos la responsabilidad de defender a España, defender a Andalucía, a Sevilla, pero sobre todo defender a Europa todos juntos, creo que habremos conseguido el objetivo que nos hemos propuesto. Saludar, como no, a don Luis, que se encuentra aquí entre nosotros. Le quiero dar las gracias porque él ha sido uno de los que durante varias legislaturas ha sido capaz de estar fortaleciendo la Unión Europea. Y tendremos que acostumbrarnos entre lo que hablaba Adolfo González cuando estaba en el Congreso, que siempre le dedicaba más tiempo, ahora en el Parlamento, que solo podemos hablar 1 minuto. Dicho eso, quiero en primer lugar, después de estas palabras de agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, destacar un tema. Es verdad, decía la presidenta del Movimiento Europeo, que todas las elecciones son importantes, pero esta parece que es un poco más. Es un poco más porque también es verdad que tenemos que ser conscientes de que en estas elecciones son ya 170 de los 500 millones de habitantes de la Unión Europea. 170 están hoy o gobernados por partidos populistas, o los partidos populistas son el primer gobierno o el primer partido de la oposición. Por tanto, eso nos demuestra que tenemos que seguir fortaleciendo la Unión y
también terminar a modo de esta introducción diciendo que yo, que he tenido la oportunidad últimamente de dar vueltas por el mundo, me da cuenta que tenemos un gran país que es España, pero al mismo tiempo tenemos una gran formación de la Unión Europea que desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social es una gran organización. Y cuando uno va por ahí, creo que tiene elementos de juicio para hacer esa conclusión. En cuanto a la economía, al empleo y a las infraestructuras, para España ha sido fundamental, porque no cabe la menor duda que la liberalización que en su momento supuso para todo el mercado económico en la Unión Europea fue para nosotros revelador, pero además es verdad que la crisis de empleo que tenemos en España, que no nos la ha propiciado la Unión, al contrario, la Unión Europea lo que nos ha ayudado muchas veces es a contrarrestar la tasa de la que ya partíamos en su momento cuando nosotros nos incorporamos a la Unión Europea. Bien, y las infraestructuras es algo también de la que España no solo ha sabido sacar partido, sino que ha sabido sacarlo y muy bien. Yo me refiero a las grandes infraestructuras que hoy por hoy tenemos y que de no haber sido por la ayuda de los fondos estructurales nosotros no la tendríamos. Como también ha sido importante la ayuda de la paz, que va en el siguiente apartado, pero que nos ha servido para fijar la población en el mundo rural dentro de lo que cabe, porque es que cómo se ha transformado el mundo rural, porque yo que soy de pueblo, sé cómo los pueblos han cambiado. Yo nací en Montellano y hoy día Montellano es muy superior en calidad de vida, en servicio y todo a lo que teníamos hace 30 años. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir profundizando, nos ha beneficiado muchísimo, pero sobre todo ahora en los próximos años ya están los fondos determinados y va a haber muchos fondos que van a ser capaces de promover el empleo entre los jóvenes, pero además un empleo también que va a estar vinculado, además de las infraestructuras, que es importante. Aquí, por ejemplo, el corredor del Mediterráneo va a ser muy importante porque va a estar de una manera directa pues dirigido a que el empleo se favorezca, todas las actividades a favor del cambio climático y sobre todo esa actuación integral, es decir, serán millones y millones de euros lo que van a venir a Andalucía, a Sevilla, a España y a otros países de la Unión Europea, porque tenemos que conseguir, y imagínense solo, les pongo un ejemplo, para rehabilitar toda la vivienda, que consigamos la eficiencia energética. Si a eso le incorporamos todo lo que va a suponer que esa economía circular la pongamos en valor, pues yo creo que serán muchos los empleos que se creen, serán los jóvenes los principales destinatarios, unos jóvenes que tenemos muy bien formados también en España y que sin duda alguna yo creo que va a seguir contribuyendo a que en ese aspecto del empleo podamos destacar como hoy lo somos también en el aspecto de las infraestructuras con carácter general. Seguimos con el turno final. Pues, ante todo también muchísimas gracias a la Ateneo Europeo por esta invitación. También estoy encantada de estar aquí con viejos conocidos, con exprofesores, exalumnos, exalumnas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me siento muy cómoda. Me gustaría también hacer una pequeña introducción, ¿no? Ya en este bloque de economía, de empleo e infraestructuras, ¿no? Porque yo creo que uno de los principales retos que tenemos por delante es precisamente cambiar esta Unión Europea, ¿no? Esta Unión Europea ha sido desde el primer momento principalmente una unión económica, ¿no? Pero es cierto que desde el primer momento, aunque fuera una unión económica, siempre mantuvo valores sociales y valores humanos, ¿no? Esto de alguna manera se rompe o empieza a romperse un poco en los años 80 y en los años 90, en parte por el contexto global, lo que llamamos esta hiperglobalización financiera, ¿no? Que ha llevado a un reparto tan desigual de la riqueza y de la renta en el mundo. Y bueno, y también en los años 90, aquí ya más específicamente dentro de la Unión, bueno, pues con un diseño no óptimo por ejemplo, del euro, ¿no? Y bueno, y un fundamentalismo vinculado al déficit que no ha llevado precisamente el bienestar a la mayor parte, ¿no? Esto ha llevado a grandes desequilibrios territoriales y a grandes desigualdades entre las personas, que de alguna manera es lo que está detrás de la desafección que tienen ahora mismo millones de europeos respecto a este proyecto, y también a una economía que no reparte bien y que tampoco crece como debería estar creciendo. Frente a eso, obviamente, lo que se está poniendo sobre la mesa son dos opciones bastante claras. Una, la que quiere romper esta Europa, ¿no? Es decir, bueno, si no funciona, pues vamos a romperla e implosionarla desde dentro. Y luego la propuesta, por ejemplo, bueno, pues
desde luego del Grupo Socialista, que es más Europa. Clarísimamente apostar por más Europa, ¿no? Decía el otro día el uno de la candidatura, Josep Borrell, ¿no?, que la no Europa no es una opción para un país además como España y mucho menos para una región periférica como es Andalucía, ¿no? Entonces, dentro de esa más Europa, ¿qué propone exactamente, ¿no?, que estaba proponiendo exactamente el Partido Socialista? Pues, para empezar, más unión política, ¿no? solamente una unión económica, sino también más unión política, y que pase por duplicar, por ejemplo, el presupuesto un 1% de la Unión Europea a un 2%. Luego, una Europa más social. Esto es fundamental, porque no podemos seguir dejando territorio y personas a un lado. Y hay propuestas muy concretas, que el Banco Central Europeo no solamente se dedique a controlar la inflación, sino también, a modo de la Reserva Federal de Estados Unidos, digamos, a buscar el pleno empleo. Un salario mínimo para todos los países europeos, obviamente vinculado al poder adquisitivo de cada país. Un seguro de desempleo europeo, muy importante, con toda la, digamos, la disrupción tecnológica que nos viene adelante. Y luego, para la eurozona también mayor integración. Hemos cedido gran parte de la soberanía, la hemos cedido ya con el euro, pero no tenemos todos los mecanismos que permitan realmente el control de esa cesión de la soberanía. Luego también una armonización fiscal. No podemos seguir permitiendo el dumping fiscal y social que continuamente se está dando en Europa, porque eso es lo que va realmente en contra de los ciudadanos y en contra del bienestar de las personas. Y luego una apuesta clarísima por la investigación, el desarrollo y por la innovación, que es lo que nos va a permitir pues una transición ecológica y una transición digital que sea justa y que sea sostenible. La propuesta del Partido Socialista está totalmente engarzada dentro de la Agenda 2030 y también en el mayor peso que ya desde junio del año pasado estamos viendo que tiene España dentro de la Unión Europea, desde que Pedro Sánchez está presidiendo España. Obviamente también apostamos por una política comercial justa en los tratados, y luego obviamente pues también que haya infraestructuras que permitan un desarrollo importante, tanto el corredor mediterráneo, que se ha hecho referencia, como el corredor también atlántico, pero invertir también en seguridad y en mantenimiento, ¿no? Y sobre todo en una movilidad sostenible que tampoco deje a nadie a un lado, ¿no? Y bueno, en definitiva también que todos los criterios de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera, se desarrollen también con una cierta flexibilidad que permitan a los distintos países, bueno, pues tener políticas anticíclicas y de alguna manera ir adaptándose a los requerimientos realmente que va teniendo los cambios del ciclo económico. Muy bien, muchas gracias. David Veloso. Muy bien. En primer lugar, agradecer al Ateneo por la invitación, por estar aquí pudiendo hablar de estas elecciones europeas que son centrales y como ha comentado la periodista Clara Fajardo, son un plebiscito, ¿no?, sobre esta Europa sí, Europa no, porque Europa ha pasado en estos últimos 10 años por una crisis fundamental, crisis que tiene varias aristas, una crisis política, una crisis social y una crisis humanitaria o de civilización, incluso podríamos llegar a decir. Por tanto, muchas gracias por haber este acto y por estar en esta ciudad tan bonita como es Sevilla, ¿no? Yo quería hacer varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Europa es que hay mucha gente que piensa que Europa se ha convertido en una estructura inevitable, que hay solo un discurso, unas políticas, y eso no es así. Hay otra Europa que es posible, ¿no? Nosotros desde 2014, Podemos nació con unas elecciones europeas, en 2014, con un programa electoral fundamentado en los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ser el eje vertebrador de cualquier partido político que defienda la Unión Europea. Porque la Unión Europea, desde su nacimiento, podríamos poner una fecha clave, ¿no?, también está interconectada con esa declaración de los derechos humanos, con esos primeros pasos de algunos actores fundamentales como Spinelli, que tiene un edificio fundamental en el Parlamento Europeo, y que Spinelli vaticinó o diagnosticó en ese primer manifiesto Ventotene, en el año 42, en el 44 se hizo público, algunos puntos que después han servido para construir la Unión Europea. No obstante, en ese después de venir, en esos años de construcción de la Unión Europea, fue fundamental el plan Spinelli en el año 84. Si nosotros cogemos el plan Spinelli del año 84, esos 8 puntos, podemos identificar la propuesta de una Europa social,
la propuesta de una Europa que blinde la democracia, la propuesta de una Europa articulada en base a un modelo social europeo, una Europa que desde el año 92 hasta el 2009 ha construido una arquitectura, digamos, neoliberal y tecnocrática, que no permite a las instituciones construir otro tipo de política. Y esto, el reflejo más evidente es el año 2012 con el pacto fiscal, que, bueno, la conocida regla de oro, cuando estuvimos hablando de las influencias sobre las políticas nacionales que se articulan en Europa, solo hay que ver nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha tenido dos reformas, una en el 92 a través de Maastricht y otra después con la conocida regla de oro. Regla de oro, que parece que era universal y que tienen que aplicar todos los países, y que al final eso ha sido España, Italia y Eslovenia. Regla de oro que impide llevar a las fuerzas progresistas un programa real, un programa que atienda a la gente. Por eso, una de nuestras medidas centrales es reformar ese tratado fiscal de 2012, que impide a las fuerzas progresistas invertir en gasto público. Y, por ejemplo, una de nuestras primeras nuestras medidas centrales en nuestro programa es un Green New Deal, que a semejanza del programa que está defendiendo Alessia Ocasio, en el que consideramos que es necesario un 2,5%. Este cálculo, digamos, presupuesto, no es en base a un número que nosotros nos sacamos de la manga, ¿no? O sea, hemos contado con asesores importantes, ¿no? Por ejemplo, asesores de la administración de Barack Obama, del anterior gobierno de Estados Unidos, en el que consideramos que hay que invertir de una vez por todas en energías renovables, en el que haya empleos verdes y en el que no pase, como hay zonas aquí, como el campo de Gibraltar, que ya no es que no llegue la Unión Europea, es que no llega el Estado. Y eso es lo que no puede pasar con una zona como el campo de Gibraltar, con un desempleo de más del 29%, con una esperanza de vida que la gente en la línea de Concepción no llega a los 80 años, es el único municipio, y parece que esto es una cuestión nueva. Esto no es una cuestión nueva, el campo de Gibraltar ha estado abandonado. Nosotros hemos presentado en el Congreso de los Diputados una PNL con un plan integral para el campo de Gibraltar. Por tanto, cuando hablemos de medidas, de propuestas, nosotros en este sentido creemos que hay que ser con medidas concretas. Por ejemplo, la compañera del Partido Socialista ha nombrado varias que nosotros hemos defendido desde el primer momento, y me alegro que el Partido Socialista haya recuperado algunas políticas de izquierda que había abandonado durante tantos años, sobre todo durante la gestión de la crisis, porque no olvidemos que el Partido Socialista también tuvo una cierta hegemonía en esa construcción de esa arquitectura europea, con una deriva socioliberal que todos sabemos. No olvidemos que en 2009 Gordon Brown fue, Gordon Brown fue el que articuló todo el tema de la deuda privada para la deuda pública. Por tanto, lo de los seguros para el desempleo es fundamental. Tenemos que brindar el derecho al trabajo, que es un derecho, con prestaciones sociales que blinden los salarios de miseria, los empleos basura. No puede ser que la gente no tenga dinero, que no tenga una renta para mantener a su familia. Y como digo, este horizonte verde que nosotros planteamos como principal proyecto de nuestro programa. Muy bien. Pues cerramos el bloque con Susana Solís, de Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Yo no soy de Sevilla, pero para mí es siempre una oportunidad poder venir aquí porque adoro esta ciudad como muchos otros. El 26 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos la Europa que queremos. Y tenemos que pensar si queremos una Europa inmovilista, que es la que nos ha traído los grandes partidos hasta el momento, donde no se han hecho las reformas que necesitábamos. Si queremos una Europa que dé marcha atrás en nuestros derechos y libertades, que es lo que nos ofrecen los populistas y los nacionalistas, o si queremos una Europa que avance, una Europa de reformas, una Europa que haga las reformas que estamos pidiendo y las reformas que al final den solución a los problemas de los ciudadanos. Necesitamos una Europa mucho más cercana, porque hablabais de la desafección que los ciudadanos a veces sienten por Europa, y para eso es necesario que Europa solucione los problemas cotidianos que tienen los ciudadanos. Que cuando hablemos de inmigración, Europa resuelva el problema de la migración. Que cuando hablemos de la agricultura, respuestas a los agricultores. Y cuando hablamos de desempleo, como me preguntabas antes, Europa dé respuesta al gran problema de desempleo, que yo creo que es el problema fundamental que tiene este país, el gran desempleo. Somos campeones de Europa en desempleo. Así que para nosotros, para Ciudadanos, la política prioritaria que vamos a llevar al Eurogrupo es la lucha contra el desempleo, porque solo así podemos acercar a los ciudadanos a Europa, dándoles soluciones. ¿Y qué propuestas queremos hacer? Bueno, primero necesitamos un presupuesto propio de la eurozona, un presupuesto que nos permita que frente a crisis que puedan volver a venir,
tengamos mecanismos anticrisis, mecanismos anticíclicos que podamos hacer que podamos levantarnos de la crisis. Y ahí viene, y estoy de acuerdo con todos vosotros, bueno, con los que le habéis nombrado, un seguro de desempleo común. Un seguro de desempleo que complemente al que tenemos aquí en los Estados miembros y que ante una crisis pues, nos permita hacer frente a esas prestaciones. Pero además, hablabas del desempleo, pero si hay algo que nos preocupa más que nada es el desempleo juvenil. En Andalucía ves que el desempleo es el 21%. Cuando hablamos del desempleo en los jóvenes, en los menores de 25 años, las cifras alcanzan el 41%. Y ahí somos también campeones de Europa en desempleo juvenil. No solo en desempleo juvenil, sino también que esto va muy unido al abandono escolar. Por lo tanto, tenemos que hacer políticas de verdad para nuestros jóvenes. Y nosotros lo que proponemos es invertir en un fondo de inversión juvenil de 10.000 millones de euros. Había un fondo y un mecanismo que fue muy importante en Europa, que era la garantía juvenil, 9.000 millones de euros. A España le correspondía 1.800 millones de euros, porque éramos uno de los mayores perceptores de ese fondo, precisamente por el problema de desempleo juvenil. Y a mí me ha dado mucha pena cómo se ha desperdiciado ese fondo, tanto por los dos grandes partidos, y no se ha aprovechado realmente para acabar con la lacra del desempleo juvenil en España. Ese fondo solo llegó al 10% de nuestros jóvenes, mientras que en el resto de Europa llegó al 40%. Y ese fondo es lo que ahora queremos, con este programa de inversión juvenil, mejorarlo, no volver a caer en los mismos errores en los que cayó, hacerlo mucho más ágil, hacer menos burocracia y hacer que llegue a muchos más jóvenes con un buen programa de comunicación. Y sobre todo que esas ayudas vayan destinadas al empleo, porque como sabéis, el Fondo de Garantía Juvenil podía ir al empleo, podía ir a la formación o podía ir al aprendizaje. El 30% iba solo al empleo, mientras que en otros países de Europa el 70% eran ayudas al empleo de nuestros jóvenes. Por lo tanto, para nosotros el desempleo juvenil también va a ser nuestra gran lucha. Y otra cosa, hablando de empleo, es que también Europa no tiene que dejar a nadie atrás, porque estamos ante esta revolución digital, esta transformación que estamos sufriendo. Va a haber un cambio en el mercado laboral y tenemos que asegurarnos que nadie se queda atrás. Y en nuestro partido ALDE, los liberales europeos, ya hemos aprobado un fondo europeo de adaptación a la globalización, con la idea de que todas aquellas personas que tengan que reconvertir su trabajo, y estamos hablando pues que va a haber muchas personas también adultas, mayores de 45 años, tengan esa ayuda para la formación y para poder incorporarse en el mercado laboral. Y cuando hablamos de infraestructura, solo algo muy importantísimo, el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo basta ya de retrasos. Es importantísimo porque es muy importante para nuestra competitividad, que llegue de Algeciras a Francia, y que para que nuestros agricultores, para cualquier producto de Almería sea competitivo, tienes que ponerlo en Europa con rapidez y con eficiencia de costes. Y eso es lo que nos ofrece el corredor mediterráneo. Por lo tanto, tenemos que avanzar, tenemos que buscar el compromiso no solo de Europa, sino que tener más fondos y que, por supuesto, el gobierno de este país nos deje una vez el corredor mediterráneo, porque eso hace que nuestros productos sean competitivos en Europa. Muy bien. Muchas gracias a todos por ceñiros al tiempo. Pasamos al segundo bloque. PAC y medio ambiente. Los últimos dos informes que ha hecho la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que probablemente se someterá a votación en el primer pleno del 2 de julio de la nueva Eurocámara, propone como prioridad que al menos el 30% de los fondos que se destinen a la PAC miren y mucho por una economía sostenible, por el medio ambiente. ¿Qué propuestas tienen sus partidos en esta línea? Y ligada de forma directa a esta idea, en concreto en Andalucía, cómo promover y fomentar el consumo y producción de energías renovables. Bien, pues yo en primer lugar lo que sí me gustaría es destacar una vez más que tenemos todo un programa, está en las páginas web y lo pueden mirar todo el mundo, digo porque puedan ver con absoluta tranquilidad el programa que tiene cada uno. Pero yo creo que tenemos que ceñirnos a lo que es realmente posible. Y por eso a mí me gustaría avanzar en el tema de la PAC, pero en el tema también de las energías renovables. ¿Por qué digo en el tema de la PAC? La PAC ha sido determinante en el mundo local y en Andalucía ha sido importantísimo. Y nadie le va a dar lecciones a nadie. Y yo quiero romper una lanza
¿Se oye? Sí. Yo quiero romper una lanza por los que han estado trabajando para conseguir, en primer lugar, que la Unión Europea fuera capaz de obtener resultados en esta materia. No se empieza de cero, no hay que venir de nuevo a construir otra unión, no hay que quitar lo que ya se ha avanzado y empezar, no, es que se ha avanzado mucho y muy bien. Y por eso decía que también lecciones es difícil que uno las pueda aceptar así de todo, cuando, por ejemplo, desde el Partido Popular, voy a poner un caso concreto, a la hora de defender la paz, creo que hemos sido líderes convencidos de lo que se estaba haciendo. Pero es verdad que en el tema de la paz, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han ido de la mano para defender algo que era común, que era bueno y que creo que ha dado resultados, y además que vamos a seguir defendiéndola. La prueba está que hace poco tiempo se consiguió, y era en la etapa del presidente Rajoy, que cuando iban a tener una reducción de un 30%, se peleó, se negoció, y fue Isabel García Tejerina en aquel momento, pues fue la que consiguió que en lugar de un 30% se eliminara solo un 5% del plan que había para. Sin duda alguna, la paz ha ido también mejorando a lo largo que se ha ido aplicando ejercicio tras ejercicio, y cada vez ha ido más buscando la estabilidad, ha ido buscando la inserción de la gente joven en el mundo rural, y también ha buscado, como no, la sostenibilidad de las propias explotaciones agrícolas y ganaderas. Y es lo que creo que hay que seguir haciendo, y es lo que se va a seguir fomentando. Además han sido muchos. Yo tengo aquí datos, pero no es cuestión de cansar a los editores, pero es verdad que cómo se ha ido incrementando el nivel de la renta agraria, cómo los niveles de venta y de ingreso, por tanto, de los agricultores y ganaderos se ha incrementado, cómo se han elevado las exportaciones. Esa es una realidad, y como ha funcionado bien, tenemos que seguir andando ese camino. Y por otro lado, en el tema de todo lo que es el cambio climático, yo comprendo que cada uno haga las citas que le vienen bien, y es verdad que hay informes de uno e informes de otro, pero ha tenido que ser hasta esta última etapa en la Unión Europea, donde por primera vez se ha unido en una misma dirección política la energía y el cambio climático, por primera vez. Y es un español y un andaluz el que lo lleva, que es Miguel Arias Cañete, que es el comisario del ramo. Miguel Arias Cañete no debe ocultarse, sino al contrario. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión política de la Unión unir las dos, energía, y unir con la energía, unir el cambio climático. Ello que ha conllevado que el que ha propiciado y ha redactado todas las medidas de la Unión Europea para el Pacto de París es Miguel Arias Cañete. Y han sido 197 los países que se muestran de acuerdo con el Pacto de París. ¿Saben ustedes cuántos han presentado planes especiales? 16. Vamos a hablar las cosas como son, 16. Por tanto, hay que seguir avanzando. Y tenemos que seguir avanzando en esa línea, pero insisto, todos los fondos europeos que van a venir en el 2030 van a ir dedicados exclusivamente a perfeccionar y a potenciar todo lo que son las energías renovables, la eficiencia energética y el cambio, y garantizar el cambio para frenar el cambio climático. Esas son medidas que se van a adoptar inmediatamente, y hoy he tenido la oportunidad. No hace falta tener ni grandes convocatorias de medios para hacerlo. Hemos tenido una jornada de trabajo con la Universidad Pablo de Olavide y hemos estado precisamente trabajando sobre esos temas, porque creo que interesan de verdad. Y por eso creo que la Unión Europea es de las formaciones político-jurídicas que más en serio se ha tomado el cambio climático. No es nada fácil. Y no quiero recordar qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en China o qué pasa en Rusia. Y sin embargo aquí es la firmeza con la que se está tomando. Y todo eso se tiene que conseguir con unos acuerdos entre todos, y además no tomando medidas demagógicas, porque a veces prohibiendo aquello que no se debe de prohibir en lugar de elevar el techo para que no haya contaminación, pues no ahuyentamos y no impedimos que se puedan cerrar y poner en riesgo los empleos, porque de lo que tenemos que tratar es frenar el cambio climático, conseguir que de una vez por todas tengamos energías renovables, pero que también se mantenga el empleo, porque si no se mantiene el empleo y se potencia la creación de empleo, nos estaremos equivocando. Nada, yo voy a centrarme en este bloque, pero simplemente decir que creo que la autocrítica
que aparece además en el programa socialista, es buena, pero una autocrítica o una crítica excesiva lleva simplemente a la destrucción, ¿no? Y si queremos más Europa, eso también lleva a la desafección. Si criticamos demasiado, porque efectivamente se ha hecho mucho, se han cometido errores. Esto es la primera vez que se ha generado una institución de estas características y, por tanto, hay un continuo prueba y error, ¿no? Entonces yo creo que autocrítica sí, pero si criticamos demasiado también podemos, digamos, fomentar, aunque sea, digamos, sin querer, ¿no? Pues la desafección, que no la queremos si queremos realmente más Europa. Bueno, lo primero que me gustaría decir, es que la paz, para empezar, no está reñida o no debe estar reñida con el medio ambiente. Yo creo que esta es la primera y la fuerza importante, porque la paz no solamente son subvenciones, la paz también es nuestro paisaje, nuestra biodiversidad, también la población, el mantenimiento de la población y de la actividad económica en las zonas rurales, ¿no? La agricultura no tenemos que verlo como un problema, sino como una solución también para proteger el medio ambiente, ¿no? Y además eso puede suponer una labor de legitimación de la PAC tan importante para una región como Andalucía de cara a la ciudadanía, ¿no? Que la ve en muchos casos como una medida simplemente proteccionista y que